Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Hoy Raquel y yo vamos a hablar con uno de los 100 líderes más innovadores de Iberoamérica, toma castaña. Pero vive en una aldea, así que no os vayáis porque vamos a hablar con alguien muy interesante. Os mando un abrazo súper cálido y además es verdad que hoy hace calorcito aquí en Gredos, en Ávila, en España, y os doy la bienvenida, claro que sí, a este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo, este podcast donde Raquel y yo lo que pretendemos es romper estereotipos y sobre todo lo que buscamos es inspirarte a ti con lo mejor del mundo rural. Pues así es, Isabel. Pues yo también desde aquí, desde la cálida zona del Limousin, por fin, que llevábamos desde mediados de agosto lloviendo y con frío, con mañanitas de 8 grados, que no es cualquier cosa. No está mal. Hoy por fin ha hecho un día de sol, puedo estar en manga corta y nada, y vamos allá. Y bueno, hoy tenemos un programa súper interesante porque vais a ver lo que ha dicho Isabel, cómo desde un sitio tan chiquitito, desde una aldeita de Ourense, todo lo que se puede llegar a hacer. Así es que no lo perdáis. Recordad que en la descripción del episodio vais a tener todos los datos de toda la entrevista, todas las preguntas. Además vais a tener todo lo que son nuestros proyectos, los de Isabel y los míos. Así es que revisad que allí lo tenéis todo. Exactamente. Y no os olvidéis a suscribiros al canal de YouTube, que ya sabéis que nos hace muchísima ilusión, y por otro lado, pues porque podemos dar más difusión a todo esto. Entonces, suscribíos, mandárselo a todo el mundo que sea amante del mundo rural para que toda la gente pueda conocer este canal y podamos tener más difusión de todas las personas que están haciendo algo interesante por el mundo rural y para que este mensaje de positivismo llegue mucho más lejos. Así es. Ya sabéis que estamos en directo cada vez que tenemos entrevista en 3 plataformas. Estamos en YouTube, estamos en LinkedIn y estamos en Meta. Todo esto es gracias también al patrocinio, tenemos que decirlo, de la Fundación Kerbes, que nos han patrocinado este año, y de la Escuela Rural. Así es que, ya sabéis, suscribíos y si nos escucháis en diferido, podréis escucharnos en todas las plataformas de podcast porque estamos ahí en Spotify, en Apple, en Amazon, en todos lados. Así es que, ya sabéis, no lo podéis perder. Pues vamos con ello. Dicho aquí todo la entradilla que tenemos que plantear, pues vamos con el lío y con el meollo de la cuestión y empezamos. Así que, Raquel, todo tuyo. Vamos allá. Pues venga, lo dicho, bienvenidos a Mundo Rural en Positivo. De nuevo, hoy nos acompaña, lo tenemos aquí, José Miguel Pérez Belecua, que es alcalde de San Juan de Río y diputado provincial de la provincia de Ourense. Él es ingeniero de telecomunicaciones, de formación, pero decidió dejar atrás la vida de oficina, ahora nos contará por qué, y volver a su tierra para volcarse en lo que más le apasiona, demostrar que el mundo rural realmente tiene futuro. Desde la alcaldía de su pequeño pueblo impulsa proyectos valientes y muy innovadores, como la Startup Village del Val de Navea, el Laboratorio de Restauración Rural o el Plan de Turismo Generativo, eso tiene que sonar, que incluye propuestas pioneras como el Festival de la Longevidad y la Red Internacional de Pueblos Longevos. Esto suena muy interesante. Su esfuerzo y visión le han situado entre los 100 líderes más innovadores de Iberoamérica, un reconocimiento que refleja lo que ya saben sus vecinos, que José Miguel está marcando un camino nuevo para los pueblos pequeños, lleno de oportunidades y de esperanza. En definitiva, alguien que encarna perfectamente el espíritu de este podcast, creer en lo rural y ponerlo en positivo. Así es que muy buenas tardes, José Miguel, o Chemi, no sé cómo prefieres que te llamemos. ¿Quieres añadir algo a esta presentación? Nada, muy completa y buenas tardes a Raquel, a Isabel y a todos los oyentes de Mundo Rural en Positivo. Muy bien. Pues vamos allá, Chemi, si te parece, te llamo así, ¿vale? Sí, porque perfecto. me has dicho que todo el mundo te llama así.
Vamos a empezar por el medio, no por el principio. Y vamos a empezar por el medio porque queremos que nos cuentes algo muy concreto. Y es, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cuándo fue que San Joan de Río saltó a la fama, a la notoriedad? Cuéntanos. Pues la verdad es que fue a finales del año 2021. Recibimos aquí en el concello de San Joan de Río un email del Wall Street Journal diciendo que Europa era el continente más envejecido de todos, con una edad media de 43 años, y dentro de Europa la zona de San Joan de Río era la más envejecida de Europa, de 63,5 años. Al principio nos tomamos un poco a cachondeo, bueno, les contestamos al email y demás, y venía una persona, una corresponsal de guerra, que había estado en Oriente Próximo, Oriente Medio, en las guerras de Siria, en Irak, en Afganistán, y quería cambiar de vida y tenía que hacer otro tipo de reportajes. Claro, reportaje, y dimos conseguido, después de hablar con ella un par de veces, de que viniera el Wall Street Journal aquí a pasar un par de días y a ver cuál era nuestra realidad. Su reportaje iba a ser cómo Europa, como te decía antes, cómo Europa siendo el continente más envejecido, cómo va a ser Europa dentro de 30 años si no se cambia la natalidad que hay hoy en día y que tenemos cada vez una población más envejecida. Y entonces, claro, nosotros pusimos en plan cachondeo en redes sociales, bueno, vamos a hacer un bienvenido Mr. Marshall para cuando vengan, y ya lo escriben en Wall Street Journal, no preparéis nada, no hagáis nada, queremos ir a ver la realidad. Y claro, llegaron al aeropuerto de Santiago, alquilaron un coche, 2 horas y media de camino, noviembre, temporal de lluvia, y a 15 kilómetros de San Joan de Río se le estropea el coche. Y dicen, bueno, llama, ¿dónde está el taller más cercano? ¿Dónde está el taller de San Joan de Río que lo llevamos ahí? Digo, no, es que aquí no hay taller de coches. La grúa les tardaba 5 horas. Los tuve que ir a buscar yo mientras no llegaba la grúa. Y empezamos a hacer la visita y demás, íbamos a los pueblos. Mira, estos son los nuevos vecinos que tenemos. Sí, pero tienen 70 y 80 años. Y digo, claro, sí, son los más jóvenes que hay y demás. Y le fue llamando la atención y demás. Y claro, nosotros todos contentos, íbamos a salir. Y después, un domingo, se levanta todo el mundo en Estados Unidos, 6 horas de diferencia con aquí. Nos empieza, y vecinos que tenemos viviendo allí, porque éramos 3.000 en los años 80 y quedamos ahora 500, pues nos dicen, oye, mira, sois portada del Wall Street Journal, 4 páginas en Estados Unidos en todos los lados. Y el reportaje era pueblos en peligro de extinción y que las oportunidades que habría la pandemia del COVID para no desaparecer, y como un alcalde luchaba porque su pueblo no desapareciese. Pero claro, las fotos, vino Manu Bravo, que es premio Pulitzer y era también fotógrafo de guerra, y parecía Sarajevo en los años 90, las fotos que hizo aquí. O sea, súper oscura, súper tal, con un dramatismo tremendo. Y oye, tampoco es para tanto. Pues claro, se llamó la atención a todo el mundo de que el Wall Street Journal hiciera un reportaje de 4 páginas en San Joan de Río. Y eso fue lo que nos hizo cambiar todo, porque ahí decidimos que nuestro potencial era el envejecimiento y llevamos 4 años dándole la vuelta a decir que somos apostar por la longevidad. No somos los más envejecidos, sino que somos los más longevos y donde más y mejor se vive. Y llevamos 4 años trabajando en este campo y yo creo que con bastante éxito, y nos está funcionando bastante bien esta forma de ver el mundo rural en positivo, y sobre todo también de que las cosas que en principio serían malas, como que haya gente mayor, al revés, ponerlas en positivo. Entonces, yo creo que es un buen comienzo del programa. Sin duda. Bueno, Raquel, ¿entiendes por qué tenía muchas ganas de entrevistar a Chemi, no? O sea, es Vaya. Que perfectamente en nuestro objetivo de ver el mundo rural siempre en positivo. O sea, tú le hablas de envejecimiento y él habla de longevidad, tú le hablas de fotografías de tal, dice, no, aquí esto no es así. Así que realmente tengo la suerte de conocerle y de poder trabajar con él. Y la verdad es que es interesantísimo y espero que la gente que nos esté escuchando y viendo pues comprendan el esfuerzo que supone desde un concello tan pequeño el trabajar como está trabajando Chemi. Sabemos que trabajabas antes en una empresa privada y que luego tú dejaste lo que dijiste, ¿no? El reloj del estrés. ¿Cómo fue esa transición de ser ingeniero de telecomunicaciones
a dedicarte plenamente a la política, al desarrollo rural? ¿Qué es lo que te motivó realmente a dar este salto? Pues mira, yo siempre estuve vinculado al tejido asociativo de San Xoán de Río, fui el presidente y fundador de la Asociación Juvenil Río, y cuando cumplimos casi todos 30 años, pues tuvimos que hacer una asociación cultural, la Asociación Cultural Río Mola, de la que también soy fundador y presidente, que no tuve que dejar al ser alcalde. Y yo estudié telecomunicaciones en Vigo, y antes de acabar la carrera ya me fui a trabajar a Coruña, luego estuve trabajando en Porriño y llevaba más de 10 años en Santiago de Compostela. Y claro, yo venía todos los fines de semana que podía, todas las vacaciones y demás, pero en ese momento no había ni teletrabajo ni otro tipo de cosas y era prácticamente imposible vivir aquí porque, nos guste o no nos guste, necesitamos actividad económica en el rural para poder vivir, necesitamos un sueldo para poder vivir. Entonces, teníamos un magosto, que el magosto aquí en Galicia son las fiestas de las castañas, que suele ser alrededor del 11 de noviembre del San Martín, y habíamos ganado con la asociación una subvención de la Diputación de Ourense. Llevábamos un par de años con el ayuntamiento organizando nosotros más o menos la agenda cultural y este tipo de cosas. Y en el año 2018 el ayuntamiento, no sé por qué, en aquella época, nos dijo que no, que fuéramos por libre, y entonces nos cabreamos y hubo dos magostos, uno del ayuntamiento que debió juntar a 100 personas y otro de la asociación que juntamos a 300. Estamos hablando, es un vuelo de 500 personas, que digo, el tema de los magostos, lloviendo, nevando, haya tiempo que haya, la gente se vuelca en ellos porque es su tradición, es nuestra tradición y nuestra forma de ser. Y entonces esa noche pues decidimos, bueno, pues vamos a hacer una lista electoral y presentarnos. Perfecto. Y claro, después a la gente se le fue olvidando la idea y mi madre y mis abuelos son de Aragón, entonces tengo la tozudez en la sangre y yo dije, pues mira, vamos a hacer esto y tiramos. Yo no iba a ser ni número uno de la lista, ni candidato, ni nada, pero cuando los otros fueron diciendo que no, digo, pues hay que tirar para adelante. Y nada, y ahí nos presentamos, nos juntamos un grupo de gente y fuimos a las elecciones. Y claro, nuestra primera idea era sacar 1 o 2 concejales y de golpe, con la campaña que hicimos, sacamos mayoría absoluta de primeras, que yo al ganar lo primero que hice fue irme a Santiago al trabajo, el día siguiente a trabajar, tenía que trabajar obviamente, y me dijeron, a ver, ¿en qué problema te has metido? Pues ahora eres alcalde del pueblo, no eres un concejal solo, o sea que puedes dedicarle a las dos cosas. Y bueno, pues vamos a intentarlo. Nada, estuve los primeros 3 meses yendo y viniendo a Santiago, 100 kilómetros, unas 2 horitas y pico de coche y de 2 horas y pico de vuelta, yendo y volviendo y demás, pero a los 3 meses hubo un día que volviendo tuve que ir. Cuando estaba llegando a Santiago rompió una tubería, dar vuelta, 1 hora y media para atrás, arreglar las cosas y volver a Santiago, llegar 4 horas tarde al trabajo, quedarme 4 horas más y volví a las 10 o 11 de la noche y me pegaba el sueño, casi me quedé dormido en el coche y desperté y dije, paré en la cuneta y dije, mira, no. Y llamé al jefe y les dije, mira, lo siento, me dais teletrabajo o me cojo una excedencia que me forzosa por cargo público que la puedo coger. Y claro, era noviembre del año 2019 y me dijeron textualmente, mira, no te la podemos dar porque si te la damos a ti, se la tenemos que dar a todo el mundo. Y yo, bueno, lo siento, y la cojo y punto. A los 3 meses fue el COVID, y le dieron teletrabajo a todo el mundo, me llamaron a ver si quería y dije, no, mira, pues hay decisiones que pasan porque pasan y ahora que me he cogido esto, pues voy a intentarlo mientras tenga ilusión, ganas y ambición a transformar mi pueblo. Y cuando me aburra o vea que no es posible, pues me vuelvo a mi puesto de trabajo y a seguir trabajando en mi profesión. Qué bueno. Es que siempre hay algo, siempre hay detonantes para que pasen las cosas. Es algo increíble, de verdad. Oye, Chemi, has comentado antes que San Xoán de Río es un concello muy pequeño, ¿no? Que además ha perdido población. Has comentado que erais 3.000 personas en los 80, ahora quedáis 500. Pero bueno, que estáis emprendiendo, como has comentado antes, iniciativas muy innovadoras, ¿no? ¿Tú cuál crees que es la pieza clave para revertir el problema de la despoblación y para conseguir que la gente quiera volver a instalarse de nuevo en el mundo rural?
Es muy fácil, o sea... Eres el primero que dice esto es muy fácil. ¡Ole tú! No digo, es muy fácil. La gente no le vas a poner una pistola en la cabeza y decirle te vas a vivir a San Juan de Río, te vas a vivir a una zona rural. O sea, eso son de otro tipo de regímenes que obligaban a la gente a irse a vivir al rural cuando nadie quería. Entonces es muy fácil. La gente va a vivir en el rural cuando tenga mejor calidad de vida y mejores condiciones de vida que en la ciudad. Y es así de fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los mejores servicios y la mejor calidad de vida. ¿Cuál es la diferencia? Dos diferencias que tenemos ahora. No es que nuestra vida haya mejorado, sino que en la pandemia todo el mundo ha reflexionado y ha visto que la calidad de vida en la ciudad ha empeorado muchísimo. No es que la nuestra ya... Entonces, ahí ya hemos tenido un primer salto de gente que ha decidido venirse a vivir, o por lo menos parte de temporada. O sea, porque aparte la vida ha cambiado, entonces igual pasaba un mes en el pueblo y ahora pasan 6 en el pueblo, 6 en la ciudad, y van aumentando gradualmente. Y después otra de las cosas es la internet y la fibra óptica. Yo cuando llegué en el 2019 al ayuntamiento, claro, siendo ingeniero de telecomunicaciones, llamé a la gente que conocía, venirme a montar lo primero la fibra óptica. Y aparecen aquí, me dicen, oye, mira, es que los permisos hay que firmar todos, antes de cambiar las leyes, que ahora ya puedes hacerlo sin las firmas, y demás. Conseguí todas las firmas de todos los vecinos de San Juan de Río en 3 días, cuando en otros pueblos tardaban 1 año o 2 años. Entonces, con el compromiso, llegaba una gente cabra de aquí, estábamos en Lugo Capital y nos mandan venir a esta mierda de pueblo, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues, pusieron la fibra óptica y la gente, pues le daba igual, hasta que llegó la pandemia y los abuelos se quedaron sin ver a los nietos, la gente no podía venir aquí, los familiares no pudieron venir, y la única forma de comunicarse por videollamada y demás y poder ver a sus nietos era tener una buena conexión a internet. Entonces ahí todo el mundo le empezó a dar valor. El día que la pusimos a nadie le importó nada y esto no vale para nada. Es más, contaba la gente de los pueblos que cuando llegó la electricidad en los años 50 o 60, decía la gente mayor, ¡guau, qué engañados! Vienen unos cables ahí a poner electricidad. ¿Para qué la queremos si nunca la tuvimos? Qué bueno. Claro, no, pero imaginaros a día de hoy vivir sin electricidad. Pero hace 5 años la gente, sobre todo la gente mayor, pensaba que internet no era necesario para vivir. Y yo a día de hoy no creo que nadie piense que sin internet no podamos vivir. Entonces lo que nos ha cambiado es que hace 10 años, o 20 o 30, San Juan de Río estaba a 67 kilómetros de Ourense, a 200 de Santiago, a 500 de Madrid o a 1000 de Barcelona. A día de hoy estamos a la misma distancia física, pero estamos a un golpe de clic de cualquier parte del mundo. Y la vida de la gente, de los niños que están en la ciudad, nos guste o no nos guste, yo cuando era pequeño, imagino que vosotras igual, acababa el colegio y andabais sueltos por ahí haciendo lo que queríais hasta la hora de cenar. Y ahora mismo un niño que va al colegio, acaba, tiene sus actividades extraescolares, hace algún tipo de deporte y demás, tiene una vida marcada, pero no tiene la libertad de hacer lo que quiera fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que sus amigos van a estar en el WhatsApp, en las redes sociales o demás. Entonces, es la red que estamos enganchando nosotros y por lo que yo me gusta venir a San Juan de Río y demás, porque nos juntábamos todos en verano, los fines de semana y demás, y ya no teníamos amigos. Entonces nosotros estamos tirando de eso. En el año 2019 teníamos 7 niños en el campamento y este año hemos superado los 130. Es a largo plazo y es que de estos 130 niños que vienen ahora en verano, pues son los futuros posibles pobladores de San Juan de Río, si le tenemos las buenas condiciones, los buenos servicios y demás. Entonces, es muy fácil. La gente va a vivir donde tenga mejor calidad de vida o donde piense que lo vayan a tener sus hijos. Porque yo, por ejemplo, me cerraron, aquí en San Juan de Río, nos cerraron el colegio hace 15 o 16 años. Entonces, yo cada vez que tengo una pareja que tiene un hijo, no gano un habitante, pierdo 3. Porque al final prefieren irse a Ourense y hacerse ellos el esfuerzo de subir a trabajar y en el coche y volver a bajar y que sus hijos tengan no solo el colegio, las actividades extraescolares y todo tipo de cosas que tienen ahora los niños y que antes no tenían. Entonces, claro, es complicado y entonces por eso apostamos por la longevidad, porque la gente jubilada
sí que va a tener mejor calidad de vida aquí que en una ciudad, porque igual estás en un quinto piso sin ascensor de una ciudad, ni conoces a tus vecinos y tu movilidad se reduce un poco y vienes aquí al pueblo, estás en una casa que la puedes adaptar, conoces a todo el mundo, tienes una vida social distinta, un aire puro que respirar, que cuando somos jóvenes nos da igual, porque la salud, eso no importa, pero a cada vez que avanza la edad y empiezan los problemas de salud, empiezas a pensar, oye, ¿y por qué tengo estos problemas? Y dices, ostras, pues igual respirar un aire más puro, igual si estuviera en la huerta todos los días, igual si hiciera esto, pues tendría una vida mejor. Entonces nosotros hemos fijado en este sector y mucha gente no lo entiende, de cómo queremos apostar por repoblar con gente mayor, y para nosotros es la solución. Sin duda, tienes toda la razón. Además, qué bien que has hecho mención a la pandemia como punto de inflexión en el que la gente de repente se dio cuenta que el campo era una opción de vida atractiva. O sea, hasta ese momento como estaban muy imbuidos con su historia, pero en ese momento yo creo que ha sido, o sea, por darle algo positivo a la pandemia, sin duda sería esa capacidad que tuvo la pandemia de dar una visión del mundo rural totalmente distinta y más atractiva, sin duda alguna. Los que vivíamos en el campo, a mí me decían mis hermanos que nosotros aquí en casa teníamos un confinamiento clase ambasador, claro, porque no era lo mismo que estar en Madrid. Y cierto que sí, y además creo que sigo siendo una privilegiada de poder vivir en el campo, sin duda. O sea, que maravilloso. Sí, pero Isabel, eso que pensábamos que lo iba a cambiar todo, que se iban a volver a repoblar los pueblos, se quitó el confinamiento y al mes todo el mundo se olvidó y todos los que se fueron para el pueblo se volvieron a las ciudades y nos olvidamos. Eso sí, nos hizo a muchos reflexionar y ver y apostar por este tipo de modelos, pero la gran parte de la sociedad pasó un mes y se olvidó de todo como en cualquier otra situación. Sin duda, eso es cierto. Y además, gente que de hecho se plantearon venirse, profesiones liberales, o sea, gente que, yo que sé, escritores, periodistas, gente que realmente puede estar en cualquier sitio, pues parecía la solución. Pero finalmente, yo creo que hay una parte de eso que tú dices, que es la vida social, que es diferente, que no acaban de encajar. O sea, que no todo el mundo además tiene por qué ser repoblador. O sea, yo creo que está bien que haya gente que le guste la ciudad y a otros que les guste el campo. Para eso están las dos opciones, o sea que no pasa nada, pero hubiera sido interesante el que toda esta gente que vino a probar se hubiera quedado en el mundo rural, hubiera sido un experimento social, ese sí que hubiera sido realmente interesante, pero bueno. Chemi, ¿qué nos puedes contar de la creación de la Startup Village de Valdenavea? ¿Qué objetivos concretos persigue? ¿Qué logros y qué dificultades habéis tenido hasta ahora con este proyecto? Pues mira, partimos de la base de que sin actividad económica no hay futuro. Y nosotros no vamos a tener la suerte que hay en las grandes ciudades o áreas industriales de que nos venga una filial de la fábrica de Citroën o una gran empresa aquí. Por lo tanto, tenemos los puestos de trabajo de toda la vida, la agricultura, la ganadería, el turismo, el comercio y demás, pero tenemos que apostar por otro tipo de cosas. Entonces, nosotros fuimos los cuartos de Europa y los primeros de España para generar la Startup Village, decir, ¿cuáles son las oportunidades que hay aquí? Pues la oportunidad que hay aquí es el sector primario, el sector de las energías renovables, porque somos la zona, Ourense y sobre todo nuestra zona de Ourense es el lugar con más embalses y más energía hidroeléctrica de España. Entonces, y en el sector turismo tenemos la estación de esquí de Manzaneda, aquí en esta comarca, que es la única estación de esquí, aunque cada vez se esquía menos por el cambio climático, de toda Galicia. Y entonces hay que hacer un cambio de modelo. Entonces creamos la Startup Village centrada en estas tres cosas, en la transformación de los productos agroganaderos o de tecnologías para el campo, en el turismo, sobre todo de montaña y de diversificación, dado que nieve cada vez hay menos, y en las energías renovables. ¿Y qué diferencia hay de aquí a, por ejemplo, en Barcelona, que tienen el Barcelona 5G y demás cosas? ¿Cuánto vale un piso en Barcelona? ¿Cuánto vale una casa en San Juan de Río? Entonces, aquí, lo que pasa es que ahora las hemos llenado todas, pero como hemos aprobado ayer en el Pleno,
aumentar un 150%, o sea, multiplicar por 3 los IBIs de las casas que estén vacías, porque tenemos 520 habitantes, pero una lista de 7.000 personas que se quieren venir a vivir a San Xoán de Río y 900 y pico casas, y muchas de ellas que cada año pasan a un estado ruinoso y cada una por un tema distinto, uno por herencias, otro por gente que ya le murieron los abuelos y ya no vuelve, otros por tal, y como claro, aquí los impuestos son bajos porque el valor catastral de las casas son bajas, pues dices, bueno, pues si pago 200 o 300 euros de impuestos al año, ¿para qué voy a hacer algo? Y entonces, ayer hemos puesto eso, yo creo que me quitará votos, pero si hacemos lo mismo de siempre, pues el resultado será el mismo de siempre. Entonces, podemos equivocarnos, o sea, pero tenemos la obligación de intentarlo y de intentar cambiar las cosas. Y aquí, con Juan Carlos de Aldalista, hicimos una campaña que le llamamos con el influencer venezolano David Placer, que teníamos que ser un pueblo de acogida, que nuestro pueblo había sido de emigración, sobre todo a Francia, y a Francia y a Suiza, y que claro, éramos 3.000, quedamos 500 y ahora necesitamos trabajadores para la economía social, para la Silver Economy, que se llama, y todo esto. Entonces hicimos un vídeo, pero que tuvo 15 millones de visualizaciones, y tenemos 8.000 personas, 10 o 12 llamadas cada día de gente que se quiere venir a vivir aquí. Y la verdad es que si ves cualquier cifra, batimos récords de aumento de población inmigrante y de todo eso. Lo que pasa es que nosotros buscamos una inmigración filtrada. Buscamos lo que nos hace falta y lo buscamos en origen, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Si nos hacen falta 3 trabajadores para la residencia, pues buscamos 3 personas que quieran trabajar en la residencia. Yo creo que ese es el modelo que debemos apostar. Y ahora el problema más grande que tenemos es el de vivienda y queremos solucionarlo. Estamos buscando varias ideas y varias opciones. Y yo creo que podemos dar en la clave porque llevamos ya 6 años trabajando en esto, con aciertos, con errores, y listo. Y lo de Startup Village, pues, volviendo a la pregunta, los aciertos es que nos ha dado un montón de repercusión, los aciertos es que mucha gente escribe para hacer eso, los aciertos es que este fin de semana hacemos la primera muestra en el rural de innovación y en economía social, y vienen empresas de toda España, y que mucha gente que quiera emprender, que quiera hacer cosas. Tenemos el primer centro de teletrabajo público y gratuito que abrimos antes de la pandemia en el año 2020 de toda España, que está sobre todo en verano lleno de gente que viene de la ciudad aquí con los hijos, los tienen en el campamento, están 2 meses aquí y ellos teletrabajan y siguen sus rutinas. Y entonces tenemos las infraestructuras, la publicidad y mucha gente animada. ¿Qué faltan? Que, claro, es solo una certificación. No nos dan ayuda, o sea, no le dicen a alguien, bueno, pues si te vas a hacer una startup a San Xoán de Río, pues te bonificamos no sé qué, te bonificamos lo que quieras. Entonces, al final nos llama mucha gente para montar cosas, pero tenemos que cambiar la mentalidad latina que tenemos, que es una mentalidad latina subvencionada por una... Me muevo tanto es por el sol, que... Sí, no te preocupes. Aquí tuvimos un verano muy seco y hoy volvemos a tener 30 grados en septiembre. Ya. Pero bueno, entonces el problema que tenemos aquí es que tenemos una mentalidad latina subvencionada y tenemos que cambiar por una mentalidad anglosajona emprendedora. ¿Qué quiere decir esto? A mí me llega un montón de gente al despacho, me llama y me pregunta, oye, ¿para qué tienes una subvención para que yo haga algo? Y digo, no es así porque eso va a fracasar. Me tienes que decir tú el proyecto que tienes y yo ayudarte a hacerlo. ¿Qué pasa? Que yo creo que ya hemos llegado demasiado tarde porque, joder, cuando hablo con empresarios de zonas industriales y otros lados, bueno, os echamos una mano. Tráeme a 10 emprendedores de San Xoán de Río y los aceleramos. Y digo, no se puede multiplicar 0. Y entonces, este tipo de cosas nos han traído gente, nos han traído, por ejemplo, los de Piel Natura, Juan Carlos y Zaira, que hacen cosmética ecológica, que han venido desde Benidorm aquí, y más gente, han venido ebanistas, ha venido hasta un técnico aeronáutico de Chile, y sobre todo ahora estamos buscando otro tipo de gente que es como la segunda o tercera generación, que ya no tienen abuelos en los pueblos y que ya son solo de ciudad y no tienen un pueblo, porque en España todo el mundo tenía su pueblo.
y las ciudades quedaban vacías en verano, en Semana Santa y Navidad, para todo el mundo es un pueblo. Y ahora hay mucha gente que ya no tiene un pueblo. Entonces, animamos también a la gente a ser su pueblo y su lugar de respiro, de ocio y demás. Por eso trabajamos en el turismo generativo y de que la gente venga aquí a conocer por qué se vive más y mejor, que de eso hablaremos un poco más adelante. ¿Qué razón tienes, Chemi? Mira, yo que mi proyecto es de la ciudad al campo, ¿no? De hecho, asesoro a la gente que quiere hacerlo. De hecho, hablé mucho antes de que se fuesen Juan Carlos y Zaira para allá, pues hice una consultoría con ellos, me comentaron que se querían ir allí y ellos ya tenían esa idea de hacer crecer lo que ya habían gestado en Benidorm, ¿no? Su empresa de cosmética. Pero sí que es verdad lo que dices de que mucha gente sigue con ese chip, ¿no? De, bueno, ¿y qué podría hacer? ¿Y qué subvención? Ostras, no, presenta un proyecto. Además, yo siempre lo digo, ¿no? Dejadme que haga esta cuña, pero es que es así. O sea, si tú a un alcalde como tú o a un consejo, tú vas con un proyecto que tenga cara y ojos y que sea un beneficio o que solucione un problema, es que estáis abiertos, ¿sí o no? Estáis abiertos a que se tire para adelante. No vayas pidiendo dinero, no vayas... Pero, hostia, si algo... dais todo el apoyo. ¿Es así o no? Sí, incluso con el presidente de los autónomos de Ourense quería hacer una campaña que se llamara Ourentónomo y es ir a buscar a Madrid a autónomos para que se vengan aquí, porque no tenemos ni albañiles, ni fontaneros, ni nada. Y aquí, como no tienen competencia, o sea, se montarían en el dólar... Quien quiera, hay que arriesgarse a dar ese salto, porque al final en el rural tenemos cosas buenas y malas, y la falta de competencia para los empresarios es buena, porque en Madrid igual están mal viviendo o con un montón de trabajos o con falta de trabajo a veces, o difícil de cumplir. Incluso la gente que trabaja en pisos cerrados y demás es muy difícil de hacer, pero es que aquí no hay. Yo te digo, varias de la gente que ha venido con un oficio, de que ha llegado a vivir y ha conocido a la gente mientras hace los papeles y demás, ya tiene gente esperando en la puerta de su casa con pedidos. Claro. O sea, estamos hablando de aquí, cambiar una bañera por un plato de ducha nos están dando de plazo 2 años. Imagínate. El problema, eso, mira, lo hemos hablado, ¿verdad, Isabel? Lo hablamos con Sergio Nasarre. El problema es que se están perdiendo los oficios. Que si no hay gente en las ciudades, si es que no la hay en el campo tampoco. Que todas esas casas que se tienen que restaurar, no hay gente para restaurarlas. Ese es el maldito problema también. Y no hay gente para las empresas y para... Pero bueno, yo creo que poco a poco... Sí, porque mira, justo estamos hablando de eso. El otro día fuimos a visitar a los vecinos de la zona más afectada por los fuegos, que fue aquí en San Vicente de Leira, que en un pueblo ardieron 120 casas. Wow. Y claro, ahora hay ayudas, las ayudas están llegando muy rápido, pues se está gestionando bastante bien por parte de la Xunta de Galicia, el tema de las ayudas post incendios, pero claro, ¿quién va a arreglar esas casas? Porque no hay mano de obra. Y era una de las cosas que echamos en falta y que ya había pasado en los incendios del año 2022, que ardieron casas, muchas menos que ahora, y claro, el problema era encontrar mano de obra para arreglar las casas. Me quedan obras del ayuntamiento desiertas porque nadie se presenta. Para que pues digan de obra pública y de historias, están en la plataforma de contratación del Estado y las podéis ver. A la última que hemos sacado, que era para hacer un gimnasio, nos ha quedado desierta y estamos buscando alguna empresa que se anime a hacerla, porque los plazos son los que son y o cumplimos o perdemos el dinero. Y con lo que nos ha costado ganar la subvención, buscar la confinanciación, y ahora que tenemos el dinero y que no haya nadie que quiera hacer la obra, pues vemos cómo está el país y sobre todo pues nada. Desde aquí hacemos un llamamiento a toda la gente con oficios de albañiles, electricistas, fontaneros, todo esto, que en Galicia hay mucho trabajo. Oye, Chemi, vamos a avanzar un poco porque queremos que nos cuentes sobre más proyectos, porque tenéis otro proyecto, el Laboratorio de Restauración Rural, que parece ser que ha generado muchas expectativas. Cuéntanos cómo se gestó esta idea, cuáles son sus ejes principales y cómo va a involucrar a la comunidad, universidades, organismos públicos y ciudadanos también afectados por los incendios. Pues mira, esto es muy fácil. Cuando empezaron los incendios,
vimos que los incendios de este año, su magnitud era muy superior y su voracidad a cualquiera de los otros. Y nosotros tenemos por un lado, tenemos un grupo que se llama Sostenible Sourense, que es gente que creemos en la sostenibilidad y nos juntamos una vez al mes y cada mes invitamos a una persona que trabaje en estos temas y la animamos a sumarse y que cada vez somos más gente. Y entonces ahí estamos viendo a ver qué podíamos hacer. Y después, justamente en San Xoán de Río, hicimos unas jornadas del Firepox Tech Plus, que es la lucha contra incendios, en los que están juntos desde la Junta de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, luego la zona de Guimarães en Portugal, la zona de Coimbra y la zona del Algarve, junto a universidades y a otro tipo de fundaciones, para hablar de este tipo de cosas. Entonces, teníamos a gente experta y demás, y claro, nosotros llevamos defendiendo que hay que apostar por una nueva ruralidad, y hemos visto que en el 2022 ha habido fuegos y ahora arde sobrequemado. Entonces tenemos que apostar por crear un laboratorio, porque siempre se hacen oficinas y oficina suena a rural y las cosas hay que testearlas en el campo, de restauración rural, porque yo tengo 505, ya estuvimos a más de 520 habitantes, pero tengo 59 pueblos. La mayoría de mis pueblos la gente tiene de 70, 80 o 90 años, entonces el papel lo soporta todo. Y si un técnico en una oficina, ya sea en Santiago de Compostela, en Madrid o en Bruselas, dice que la solución es que la gente vuelva a la ganadería y ponga ovejas y ponga otro tipo de ganado en extensivo y que se vaya 3 meses de pastor, genial, el papel lo soporta. Y la realidad, ¿dónde están esos pastores? ¿Dónde está esa gente? ¿O dónde está la gente dispuesta a eso? Porque la gente vació los pueblos por la calidad de vida que había aquí y por lo duro que era ese tipo de vida. Y los padres y los abuelos mandaron a estudiar a sus hijos porque no querían para ellos la misma vida que tuvieron ellos. Entonces, tenemos que apostar por una nueva ruralidad. ¿Qué significa esto? Tener lo bueno de la ciudad y lo bueno del campo junto. Entonces, Laboratorio de Restauración Rural, somos un grupo de personas, ya estamos unos 30. Es que aparte el otro día me llamaba gente, mira, queremos sumarnos a eso, apoyar eso. Y digo, sí, os apuntáis aquí. Uy, es que me da vergüenza porque yo no soy nada y ahí solo hay ingenieros, técnicos y demás. No, somos todo gente que vive en el rural. Entonces, la idea es, lo centramos en 10 ejes, y los ejes son los principales. O sea, la principal acción es la salud y la segunda, el agua. ¿Por qué? La salud. Estar respirando como respiramos, nosotros repartimos mascarillas a toda nuestra vecinanza y luego aún expertos en neumología nos felicitaron por haber hecho eso cuando a nadie se le había ocurrido. Pues estuvimos respirando un aire muy malo y contaminado mucho tiempo. Gente con enfermedades y gente mayor pues tuvo problemas de respiración y demás. Eso hay que controlarlo. El miedo y la salud mental de la gente que vivió los fuegos es difícil. La gente de mis pueblos, que afortunadamente San Xoán de Río fue de los 25 ayuntamientos del este de Ourense, fuimos el único que el fuego no entró físicamente, sino que nos rodeó por 4 sitios, están con miedo. Y ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y después los incendios se han apagado, pero ahora cuando llueva las cenizas van a bajar a los manantiales, a los ríos, y vamos a tener un desastre, aparte de ecológico y medioambiental, en las aguas. Y es lo primero que hay que ver y lo que hay que hacer. Entonces estamos viendo con expertos y demás ese tipo de cosas, reforzar los filtros de las captaciones y intentar hacer ese tipo de cosas. Y después verlo en todos los campos para apostar por un nuevo modelo de rural, porque vemos que el actual ha fracasado en base a lo que tenemos. Sin duda. Es que reconocer eso es el principio de empezar, como tú bien dices, esa nueva ruralidad. Ahora vamos a cambiar de tercio ahora, Chemi, porque hemos dicho antes en la presentación, pero nos gustaría que nos hablaras más porque has sido reconocido recientemente como uno de los 100 líderes más innovadores de Iberoamérica por tu trabajo en el medio rural. ¿Qué significa para ti ese reconocimiento y cómo crees que puede influir para atraer más recursos o darle más visibilidad a San Xoán de Río y municipios que sean similares? Pues mira, es más que el premio en sí, es el reconocimiento de que las cosas las estamos haciendo bien
Y desde ese momento nos está llamando un montón de gente y se interesa un montón de gente. Es más publicidad que el premio en sí, que tampoco es ni un premio económico ni nada, que es darte un trofeo. Tengo que ir a buscar la semana que viene a Guayaquil, a Ecuador, el premio, pero mi trabajo es alcalde, mi trabajo es diputado provincial y tenemos pleno de Diputación de Ourense, entonces tengo que llamar a la organización que me lo manden, o que creo que van a hacer unas jornadas de startups en Sevilla en diciembre. Estoy hablando con ellos a ver si me lo pueden entregar en Sevilla, porque no tengo tiempo físico para ir hasta Ecuador y volver y estar en mis obligaciones aquí, que es por lo que me pagan en la Diputación de Ourense. Entonces, lamentablemente tenía muchas ganas de ir, pero justo han puesto la fecha que me coincide con el pleno del mes de septiembre y lamentablemente no voy a poder ir, pero bueno, he hecho un montón de contactos gracias a esto, y esto surge porque el año pasado aquí en San Xoán de Río nos apuntamos en la red que se llama Building Europe with Local Councils, que es construir Europa con las autoridades locales, y el año pasado era de la Comisión Europea y yo formaba parte, y el año pasado la fusionaron con otra red que era Local Councilors, que era del Comité de las Regiones, y en la inauguración tenían que llevar a un representante de España para hablar allí. Y hicieron un concurso y lo gané yo con una carta de motivo, es decir, mira, soy de un pueblo de 500 habitantes y desde que entramos a la Unión Europea perdimos el 80% de nuestra población, nuestra edad es esta, y si no hay nadie más interesante que ir a hablar, me gustaría ir a expresar los problemas de mi pueblo. Y ganamos y llegué allí, entonces claro, delante de todo el mundo, en el Comité de las Regiones y demás, justo de la otra red iba la alcaldesa de Gandía, y dice Gandía, que es un pequeño municipio de 100.000 habitantes con 100 millones de presupuesto. Después me tocó hablar a mí, pues dije, bueno, pues Gandía es un pequeño municipio de 100.000 habitantes, de 100 millones de presupuesto, pues San Xoán de Río es un pueblo en peligro de extinción que estamos a punto de desaparecer. Y entonces, claro, estaba la televisión, estaba todo y demás, y expliqué, como os estoy explicando a vosotros, los problemas de mi pueblo, y eso tuvo mucha repercusión. Al día siguiente, página completa en La Voz de Galicia, en la televisión de Galicia, todo el mundo eso, me reconocieron como uno de los mejores discursos del Comité de las Regiones. Luego iba andando por los pasillos, me venían los italianos. Vivimos en la zona de los Dolomitas, hemos perdido a mitad de nuestra población, tenemos el mismo problema que vosotros, etc. Y a partir de ahí surgieron un montón de oportunidades. Y en eso es parte de por lo que me dieron el premio, porque con los contactos que hice allí, más que era la primera Startup Village de España y demás, y todo lo que estamos haciendo, pues decidieron desde la organización premiarme, que yo, si te digo la verdad, ni sabía que existía ese premio. O sea, que tampoco no son ni los Oscars ni nada. No sé, a día de hoy no sé la importancia que tiene. Yo, gente que está en el sector, dice que es muy importante y demás, pero yo la verdad es que aún no sé la importancia real que tiene. Yo estoy feliz de que, más que eso, que le den visibilidad a San Xoán de Río. Fíjate cómo conecta realmente la autenticidad. En un mundo de postureo, porque hay que decirlo así, y de mucho protocolo, lo auténtico es lo que llega y es lo que conecta a la gente, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Oye, Chemi, es que sí. Oye, Chemi, cuando hablas de nueva ruralidad, de ofrecer servicios, conectividad, infraestructuras, ¿qué servicio crees que aún es imprescindible para que vivir en el campo sea una opción verdaderamente viable para muchas personas? ¿Cuál crees que es el más imprescindible? ¿Dónde crees que está el mayor déficit? A día de hoy, en la movilidad. ¿En qué sentido? Pues o tienes coche para desplazarte para todo, o es imposible porque los servicios no los tenemos aquí. Y claro, el asunto habría que buscar una especie de movilidad pública, porque es lo que digo yo, cada vez estamos más cerca de Madrid. El AVE de Ourense a Madrid llega en 2 horas, pero de Ourense aquí, y lo obvio Isabel cuando vino, ya nos han puesto radares, cada vez las limitaciones por tal, estamos cada vez más lejos de la ciudad, cada vez con menos frecuencia de autobuses. Al final, como las frecuencias son malas, la gente no usa el autobús y tiene que ir en coche privado. La gente que tiene una pensión para ir al hospital o cualquier cosa son 70 kilómetros ida, 70 vuelta, por lo tanto se le va gran parte de la pensión en estos movimientos. Y en la movilidad. Pero mira, en un proyecto europeo que estamos haciendo, que se llama Ruraleu, con base en Sicilia y con
otras zonas de Rumanía y de Croacia, pues le hicimos una encuesta a toda la gente joven. Y toda la gente joven, nosotros pensando que iba a poner todo el mundo, ¿cuál es el principal problema del rural? La falta de vivienda. Nadie puso eso. Todos pusieron la falta de un empleo de calidad y los problemas de movilidad. Esos dos. Incluso la gente mayor dice, no, la salud, no tener pediatras, no tener médico mucho tiempo, no tener tal. La gente joven no tiene problemas de salud, no se preocupa en eso. Y claro, y ellos movilidad y trabajo. Entonces son los dos ejes en los que hay que hacer si queremos atraer gente joven. ¿Cuál es el trabajo que hay aquí? Silver Economy, porque más de la mitad de nuestra población tiene más de 65 años. Entonces, respondiendo a la pregunta, movilidad y empleo. Perfecto, totalmente de acuerdo, sin duda alguna. Y la movilidad, es verdad que si en un entorno rural, como no tengas coche, no vives, o sea, porque tienes que desplazarte sí o sí para muchísimas cosas, y es lógico. No es que tengas que ir en coche al río a pasear, o sea, sino que tienes que hacer cosas que están a lo mejor en otro sitio. Igual que si estás en Madrid y vives en un sitio y tienes que ir a comprar a otro, o sea, que es lo mismo. Pero lo que pasa es que en Madrid parece lo lógico y como hay transporte público, pues te parece que no es así, pero en un pueblo no necesariamente. Si vives en Castiñeiro, como Juan Carlos Pérez, pues tienes que ir a comprar a San Juan de Río. Y es un tramo, es un tiempo que tienes que utilizar. Y eso es lógico. Socializar, o sea que sí. En Madrid sales o en cualquier ciudad está lleno de gente y aquí nos tenemos que juntar, sobre todo en invierno, en los bares, porque yo no sé el problema que hay aquí. Tú, por ejemplo, vas a Irlanda y lo primero que te dicen cuando llegas a Dublín, pub es public house, es el lugar donde se reúne la gente, dadas las condiciones climáticas, dada la lluvia, dada el frío, es el lugar donde se intercambio de cultura, además, luego vas a un pub y está gente bebiendo cervezas y haciendo apuestas y viendo fútbol. O sea, aquí tenemos como horrorizados a los bares y hacemos centros sociales que están vacíos. Sí. Y al final los locales sociales los intentamos hacer como bares clandestinos. Sí. Y aquí el bar es el lugar de reunión de la gente. ¿Por qué? Porque el clima que tenemos si viviéramos en Andalucía sería la plaza del pueblo y en verano para los niños es la fuente. Es gratis, están allí fuera. Pero es que en invierno a las 5 y pico de la tarde es noche, hace frío y si no llueve ni hace viento, pues aún hace un buen día. Pero hace frío. Yo, sí, algunas veces lo hemos dicho en este podcast que los bares deberían ser servicios públicos casi, porque la verdad es que igual que las tiendas, es el sitio donde vas a socializar, donde te enteras de las cosas, donde hablas con tus vecinos y donde está todo lo que realmente te importa de la comunidad, y es así, o sea, esto no es el sitio donde ir a beber, es otro rollo, y al menos ahí sí que la cultura española es muy de que utiliza la cerveza para socializar, no va a emborracharse, y eso me parece importante, y no perderlo sería algo que tendríamos que estar preocupándonos por mantenerlo. Chemi, quiero que mires ahora al futuro y que veas dentro de 5 o 10 años qué te gustaría ver en San Juan de Río que aún no tienes y cómo te imaginas el rural en ese tiempo, tanto aquí en San Juan de Río como en zonas similares. ¿Qué esperas? Mi ilusión sería el número 1000, volver a tener 1000 habitantes, ya no 3000. O sea, ahora estamos en 500, bajamos a 505, estamos ahora en algo más de 520 y volver a tener 1000 habitantes. ¿Por qué? Porque tengo 900 y pico casas, que estén todas las casas habitadas. ¿Cómo lo veo? Pues lo veo mal, lo veo negro y lo veo difícil. Pero yo lo que creo es que no hay pueblo sin futuro, sino pueblo sin proyecto. Entonces nosotros tenemos un proyecto y lo que repetía antes, podemos fracasar, pero tenemos la obligación de intentarlo. Entonces, es lo que vamos a hacer. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Es difícil, o sea, aquí cada vez que se muere alguien o se cierra un comercio, no se vuelve a abrir. Y desde la ciudad no se ve. O sea, nosotros cada vez que traemos una persona que viene, que emprende, que abre un negocio y demás, es como si fuera una gran fiesta. Pero, claro, son pequeños granos de arena y demás, pero esto es todo cíclico. Yo creo que la gente es totalmente insostenible que el 80% de la gente viva en el 20% del territorio. Hay que cambiar totalmente los modelos de financiación.
Nosotros gestionamos gran parte de nuestro territorio. Está la escritora Ana Isabel Sánchez Iglesias, de la Diputación de Zamora. De Zamora, sí. Sí, los expertos en Silver Economy que empezaron con esto y demás, y es por lo que tenemos que apostar. Al final, que vamos a tener ciudades como Madrid o Barcelona hipersaturadas y demás, cuando son totalmente insostenibles a día de hoy. ¿Qué pasa? Que hay que buscar un equilibrio entre los servicios y la distancia. O sea, si yo estoy en San Xoán de Río y tengo los servicios a 15 minutos en coche o a 20 en transporte público y un transporte bajo demanda y a buen precio, pues la gente vivirá. Si no, se acabará yendo a la ciudad porque, repito lo mismo que decía antes, la gente va a vivir donde tenga mejor calidad de vida. Y punto. No hay más soluciones ni otras cosas. Ahí está. Oye, Chemi, hablando de proyectos por los que habéis apostado por el plan de turismo generativo, que marca, pues eso, un camino distinto al turismo convencional. Y aquí Isabel tiene mucho que ver en eso. ¿Qué te convenció de este modelo y cómo ves que está encajando con la identidad y con los recursos que tenéis en vuestro municipio, en vuestro territorio? Pues la verdad es que genial, y lo lanzamos el 8 de agosto, si mal no recuerdo, por lo tanto llevamos un mes con este plan. Pues mira, es muy fácil. Nosotros llevamos guerreando 6 años para entrar a la Ribeira Sacra y entramos hace 2 años. La Ribeira Sacra va a ser Patrimonio de la Humanidad. Y en Galicia hay un turismo, Camino de Santiago, Rías Baixas y zona central de la Ribeira Sacra, que está masificado, y por lo tanto hay que apostar por un turismo regenerativo que regenere. Nosotros, como nunca tuvimos turismo en nuestra zona, o fue prácticamente mínimo, pues ¿qué hicimos? Apostar por, me convenció Isabel, un turismo generativo, que genere impacto positivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ahora mismo tengo, en San Xoán de Ríos abierto este año el hotel, teníamos una casa de turismo rural, el año pasado se abrió otra, se va a abrir un restaurante. Si tenemos 57 plazas hoteleras, pues tenemos que hacer proyectos para que vengan 57 personas, porque si vienen 200, van a estar 150 mal atendidas. Y entonces tenemos que hacer ese tipo de cosas. ¿Y en qué hemos apostado? En la longevidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que diferenciarnos del resto, y la gente que tiene que venir aquí tiene que venir a ver nuestra vida, nuestra forma de vida, y lo que dije, mira, si tuviera la marca lo quitaría ahora, lo quitaría ahora para enseñároslo, pero yo desde que llegué aquí venía de una empresa privada, me agobiaba siempre, salía de casa al ayuntamiento, me deben ser unos 200 metros, y tardaba a veces 3 horas porque me paraban todos los vecinos para tal, para no sé qué, para no sé cuánto. Entonces ahora pongo en el móvil las alarmas cuando hoy que tenía que hablar a las 7 con vosotras, y salgo sin reloj, con tranquilidad, y cuando voy por la calle, estoy en cualquier sitio, voy a la tienda, igual estoy 5 minutos comprando y 1 hora hablando con la gente que está en la tienda y demás, y otro tipo de vida, otro tipo de ritmo, y aparte es como decimos, vamos a poner ahora un cartel en la entrada que somos San Xoán de Río, el lugar donde las matemáticas fallan, porque 0 es 3, o sea, el 0 es 3, se nos ocurrió aquí estando Isabel preparando este tema, que somos el lugar donde no hay estrés, donde la gente tiene que venir a respirar y a vivir de otra manera y a prepararse para vivir en la ciudad cuando se vaya de una manera distinta. Y aparte ahora con las nuevas tecnologías, si descubren nuestros productos, poder comprarlos online, ya no solo los gastronómicos, que ya en Galicia todo el mundo los conoce, sino incluso los que hablábamos antes de Zaira, Juan Carlos, la cosmética ecológica, que pueden entrar en su página web y comprarlos desde cualquier parte del mundo. Y es eso, o sea, poner en valor lo que tenemos, pero generando impacto positivo en nuestra gente. Porque si tenemos un turismo masificado, lo único que nos va a crear son cabreos a nuestros habitantes y ellos una mala sensación porque no estamos capacitados para aumentarlos. Y seremos patrimonio de la humanidad en menos de un año y tenemos que estar preparados para ello. Sin duda alguna. Bueno, de todas maneras, he de decir que me convenció él. Yo cuando le hice el planteamiento del turismo generativo, él lo que me dijo, vale, pero empecé a plantearle recursos y no sé qué. Me dijo, tienes que trabajar con la longevidad.
y a mí me estalló la cabeza y dije, vale, o sea, nunca me habían planteado esto. O sea, que el reto fue francamente interesante y, sin embargo, me siento muy orgullosa de cómo ha quedado el plan. Creo que los proyectos de la Red Internacional de Pueblos Longevos, el Laboratorio de Longevidad y el propio Festival de la Longevidad que hemos hecho en agosto, pues son temas y actuaciones que realmente le van a dar esa visibilidad y esa pátina de ser el referente internacional de bienestar rural y longevidad que queremos conseguir para San Juan de Río. O sea que yo creo que va a ser un buen punto de inflexión. Oye, Chemi, aunque te parezca mentira, ya hemos llegado al final, ¿vale? Entonces voy a hacer un pequeño resumen para que todo el mundo más o menos vea qué hemos hecho aquí, o sea, de qué hemos estado hablando todo este rato, ¿no? Hemos hablado del Wall Street Journal, por supuesto, de esa Europa que visualizabais dentro de 30 años, de ser portada de Wall Street como pueblo en extinción, de las fotos de Manu Bravo, de la Asociación Cultural Río Mola, del Magosto gallego. Me ha llamado mucho la atención porque otras de compañeras que tenemos, que son Laura y las de Ruralízate, hacen el Magosto, pero en Cáceres, en la región del Alto Tajo, y la verdad es que sería interesante juntar todos los magostos, porque de hecho en Portugal también se celebra esta fiesta. Claro, un magosto sobre todo en las zonas donde hay castaños, entonces... Correcto, así es. También has hablado de la tozudez aragonesa, del cansancio que tenías de los inicios cuando en 2019 tenías que hacer todos esos trayectos, de conseguir mejores condiciones de vida. Hemos hablado de la pandemia como punto de inflexión o de reflexión sobre el mundo rural, de la fibra óptica, de comunicar a abuelos y a nietos de lo importante que fue en ese momento y cómo los abuelos se dieron cuenta de la importancia de la fibra óptica, de jugar libremente y después del colegio, pero estar en libertad o sencillamente poder estar en redes sociales, de esa vida social diferente, de ese aire puro, de la salud, de eso que nos diferencia al mundo rural, de apostar por nuevas oportunidades, de las casas vacías, pero que habéis emprendido un IBI más caro para que la gente realmente no sienta que no le cuesta dinero tener una casa vacía. Me encanta, o sea, me parece una idea interesantísima y muy sencilla. De la Silver Economy, de las 8.000 personas que quieren irse a vivir a San Juan de Río, pero que estáis haciendo una migración o una migración filtrada en base a las necesidades que realmente tenéis. De ese centro de teletrabajo que ha ayudado tanto a que se mantengan personas durante más tiempo en el pueblo, de la mentalidad emprendedora latina versus la mentalidad emprendedora anglosajona, de plantear a la gente que puede ser su pueblo, que se vive más y que se vive mejor, sin duda alguna, en San Juan de Río, de lo Ourentónomo, el programa para atraer gente de oficios, de perder oportunidades por falta de trabajadores, que a veces incluso tienes que renunciar a presupuestos, de la nueva ruralidad, lógicamente, porque hay que hacerlo de forma distinta, de salud, de agua, también hemos hablado, de esos premios que no puedes recoger por falta de tiempo, que también creo que es una parte de lo que te define, de la Comisión Europea, del Comité de las Regiones, de tu autenticidad como ese elemento importante de conexión con el resto de la gente y es lo que realmente te define como persona, de esa movilidad como elemento imprescindible en el mundo rural, de socializar con los bares, qué lugares, vaya canción aquella, magnífica, de los pueblos sin futuro, que son pueblos sin proyecto. Esto lo decía también Manuel Campo Vidal, que los pueblos que no tuvieran un proyecto estaban abocados a morir, sin duda alguna. Entonces, tener un proyecto es lo que te da realmente vida. De la Ribeira Sacra, que será patrimonio de la humanidad, de generar riqueza en el territorio, de apuntar y de apostar por la longevidad y de las matemáticas rurales, que son distintas en San Juan de Río, porque cero estrés, sin duda alguna, cero estrés, para que se lea bien. Y muchas gracias, de verdad. Si quieres despedirte de la audiencia, pues este es tu momento, Chemi. Pues nada, muchas gracias a todos los que me habéis aguantado esta hora. Y como esto va a quedar en YouTube y todo eso, pues darle las gracias a todo el mundo que lo vea después en diferido.
y que tenéis aquí un lugar para venir a visitar, a disfrutar y a aprender a por qué se vive más y mejor aquí. Entonces, nada, un saludo a todos, sobre todo, especialmente a vosotras dos y a Mundo Rural en Positivo, porque ya hay mucha gente que habla mal de nosotros, por lo menos nosotros hablar bien del rural. Claro que sí. Eso es lo importante, sin duda. Gracias, de verdad. Es un alivio, es una ventana abierta, pero de frescura el hablar contigo. Entra el aire puro de San Juan de Río. Os aseguro que es un sitio magnífico que tiene no solamente ese aire puro y esa longevidad se respira por todas partes, en unos paisajes espectaculares, pero lo mejor de San Juan de Río es la gente. O sea, tú entras en los bares, en las tiendas y enseguida enganchas, te ves, o sea, forma parte de su identidad el poder hablar con los demás y me parece importantísimo. Eso sí que te da una diferenciación que yo creo que en otros territorios no existe y eso me gusta mucho. Entonces, sí, la vida social, la vida en comunidad, lo que se ha perdido en la ciudad y que lo bueno que tienen los pueblos. Sí, sin duda. Somos una gran familia. Exactamente. Y todos nos interesamos por todos y no es cotilleo, es que sencillamente es así, es necesidad. Así que muchas gracias de verdad y bueno, pues que nos ha encantado la entrevista, sin duda alguna. ¿Verdad, Raquel? Así es. Muchísimas gracias, Chemi. Ahora entiendo por qué Galicia está tan de moda, por qué tanta gente de ciudad se quiere ir tanto a Galicia, a Asturias, a Cantabria. Es la zona por excelencia. Y bueno, es gracias a gente como tú, a gente como vosotros que os estáis moviendo, que estáis haciendo posible, pues eso, que sois también vosotros la fuerza que impulsa este movimiento social de Mundo Rural en Positivo. Así es que de verdad, gracias y gracias a todos los que nos seguís y ya sabéis, si tenéis un buen oficio, para el gallego. Sin duda. Vamos a seguir rompiendo estereotipos, pero ya hemos llegado al momento en que nos tenemos que despedir por hoy. Nos vemos dentro de 15 días y ya sabes, si te ha gustado este episodio, pues deja tus comentarios, tus preguntas. Nos encanta que participes. Así que sabemos que si estás aquí es porque compartes este compromiso que tenemos, pues Raquel o Chemi o yo, con el mundo rural. Así que no te olvides de suscribirte al canal de YouTube, que es lo importante para nosotros. Y si quieres conocer más sobre nuestro proyecto común, ese que tenemos Raquel y yo, pues visita mundoruralenpositivo.com. Nos vemos en la próxima sesión para seguir explorando juntos el lado más positivo del mundo rural. Hasta pronto. Chao.